Bienvenidos, buenas tardes a los que estamos por aquí y buenos días para aquellos que no sé si hay alguien al otro lado del Atlántico. Estamos ya en el 24º taller de expertos sobre buenas prácticas de participación ciudadana. Un número ya muy alto. Hemos analizado muchísimas materias de todo tipo y hoy en este taller número 24 nos vamos a centrar en la infancia y en la juventud, que yo creo que es el futuro, ¿no? Es el futuro de nuestras sociedades y de nuestros países. Tenemos entonces dos modelos, lo hemos llamado así, dos modelos de participación con niños y jóvenes, dos modelos distintos. El del Gobierno de Aragón, que tenemos a Eva Fortea y a Javier Domínguez, y el de Montornès del Vallès, que tenemos a nuestro querido compañero Dani Marín. Yo creo que podemos seguir este orden, si os parece bien, ya que está establecido así. Y voy a hacer una breve presentación, pero para no dilatarlo demasiado, como sabéis, pues unos 20 minutos más o menos, para que luego cada uno, si es posible, para que luego nos dé tiempo un poco al debate. Tenemos estos dos modelos y, en primer lugar, el que nos presenta el Gobierno de Aragón, que es realmente interesante, es muy institucional, como decía Eva, pero con tres pilares fundamentales, ¿no? Los consejos locales de infancia y adolescencia, para lo que cuentan también con una plataforma Open Kids y, además de esto, unos encuentros autonómicos cada 2 años en los que se estimula además la creación de nuevos consejos. Todo un panorama absolutamente estructurado y dirigido a dar voz a estos niños y a estos jóvenes, ¿no? Que son, como digo, el futuro. Para esto tenemos a Eva Fortea, que es la directora general de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón, especializada en dirección y gestión de centros sociales, tercera edad y personas en situación de dependencia. Eva es una gran profesional de la participación y, además, tengo que decir, para vender aquí un poco sus obras, que es escritora, para el que le pueda interesar. Tenemos también con ella a Javier Domínguez, que es asesor técnico de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad del Gobierno de Aragón, con una gran trayectoria también en educación, inteligencia emocional y coaching. Nos van a presentar todo este panorama, por tanto no doy ya más pistas, se lo dejaremos a ellos. Y a continuación tenemos una visión muy distinta, que es una visión de presupuestos participativos con niños y jóvenes, que a mí desde el primer momento que contacté con Daniel Marín me pareció realmente interesante, porque es una visión un poco peculiar. No son unos presupuestos participativos al uso, como vais a ver, porque están destinados realmente a fomentar las características de los jóvenes y el potencial de los jóvenes de la localidad, ¿no? Haciendo un diagnóstico de cuáles son esas características previo, ¿no? Y partiendo de ahí se establece un sistema de presupuestos participativos muy bien montado, con un marketing estupendo, como vamos a ver, dirigido precisamente a resaltar estas características y no dejar a nadie fuera. Entonces, creo que son dos enfoques muy interesantes. Dani ahora está en el Ayuntamiento de Granollers, por eso me he equivocado antes, pero lleva toda su vida en el Ayuntamiento de Montornès del Vallès, que tenemos aquí también a Tania en representación, y ha llevado a cabo 8 ediciones, si no me equivoco, de presupuestos participativos con jóvenes. Por tanto, dos experiencias distintas y complementarias que nos van a ilustrar con estas buenas prácticas que, sin lugar a dudas, sacaremos un gran beneficio de todo ello. O sea que, sin más, para no quitaros más tiempo, os doy la palabra. Empezamos con el orden establecido, empezamos por Aragón y eso, tenéis aproximadamente unos 20 minutos o así. Muchas gracias. Bueno, os agradezco enormemente el estar aquí a los 3 invitados. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, os compartimos la presentación, que luego os la enviamos para que la difundáis a quien consideréis. En primer lugar, nos gustaría destacar que en la presentación vamos a seguir un pequeño orden, ¿no? En el quiénes somos, qué hacemos y hacia dónde vamos, ¿no?
Nosotros, como Gobierno de Aragón, pertenecemos al Departamento de Bienestar Social y Familia. Dentro de ese departamento, a la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, de la que Eva es directora general, y un pequeño servicio de infancia, adolescencia y natalidad. Es un poco por poner el marco para que veáis un poco dentro de la estructura organizativa del Gobierno de Aragón en qué lugar estamos. Y ahora Eva Fortea, que es la directora general de Familia, os comparte unas palabras, una visión de la participación. Bueno, gracias Javier por la presentación y sobre todo gracias por la invitación a participar. Como comentábamos, la estructura actual de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón otorga las competencias en participación infantil a la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad. Y la verdad es que el trabajo que nosotros llevamos a cabo en este ámbito está inspirado por tres cuestiones muy claras. La primera es que, por supuesto, los niños son jurídicamente sujetos de derecho y no solo son sujetos de protección. Esto es importante desde la aprobación de los derechos del niño y la ratificación por nuestro país. Por otra parte, en Aragón siempre hemos dado mucha importancia a la participación infantil y adolescente, porque consideramos, como decíamos, a los niños y niñas como sujetos de pleno derecho, como ciudadanos por los adultos que un día serán y en cuyas manos estaremos, pero también por lo que son hoy, porque valoramos su percepción de la realidad, que a menudo es mucho más espontánea y está menos contaminada de prejuicios, su opinión, y creemos que tienen que ser oídos y escuchados. Y esa es la filosofía de nuestros órganos de participación infantil, que luego nos oiréis el nombre varias veces. Nosotros le llamamos CLIAS, que es la abreviatura de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia. Tenemos CLIAS de ámbito municipal o comarcal, que es la Organización Territorial de Aragón, que están muy pegados al territorio, como creemos que debe ser, y luego tenemos el futuro casi inminente ya Consejo Autonómico de Infancia y Adolescencia, cuya tramitación administrativa de su decreto de creación estamos terminando. Pero aparte de estas dos cuestiones, y es que los niños son sujetos de derecho y la importancia de la participación, hay otro aspecto que a mí me parece muy importante, y es que si queremos ciudadanos y ciudadanas que en el futuro estén más implicados, que tengan menos desafección con las instituciones, con las administraciones, incluso con las políticas, que colaboren, que realicen críticas constructivas y que aporten ideas que permitan desarrollar políticas más eficaces. Necesitamos trabajar esa participación desde la infancia. Dicho de otro modo, si no trabajamos, si no apoyamos o apostamos por la participación infantil, el hábito de colaborar será muy difícil que estos niños niños y niñas cuando lleguen a ser adultos lo tengan. Aunque Javier Domínguez, mi compañero, os explicará más detenidamente, los CLIAS, los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, son órganos consultivos y estables de participación, y a ellos se les consulta o se les proponen iniciativas, o ellos mismos proponen iniciativas a las instituciones con las que se relacionan, sea el Pleno del Ayuntamiento o el Pleno de la Comarca o el Consejo de Gobierno, ya en ámbito autonómico. Están integrados por chicos y chicas de entre 8 y 17 años y una o dos veces al año se reúnen con el Pleno Municipal o con el Pleno Comarcal o con el Consejo de Gobierno para contarle o pedirle o reivindicarle los temas que han trabajado. Normalmente esta comunicación se hace en forma de manifiesto. También se les puede hacer preguntas a los plenos. Es muy importante que las instituciones contesten a las cuestiones que plantean los niños y que les den respuestas elaboradas en un tono que los niños puedan entender, en un lenguaje sencillo, pero también que les expliquen por qué sí van a hacer caso a sus propuestas, por qué no se puede hacer caso, y que ellos lo entiendan. En este momento tenemos 22 consejos locales de infancia y adolescencia activos en todo el territorio aragonés y otros 2, si no me equivoco, en fase de creación. Luego Javier os detalla.
Y aparte, como decíais antes, cada 2 años hacemos un encuentro autonómico de todos estos consejos locales. El último lo hicimos en Teruel en el 2024, en el que juntamos a todos los CLIAs y a los técnicos de infancia que los dinamizan, y bajo una temática común sobre la que han trabajado los niños y niñas los meses anteriores. El último fue sobre bienestar emocional para una vida plena y feliz, pero se han tratado otras muchas cuestiones y temáticas, como la importancia de la participación infantil y adolescente, la importancia de los espacios públicos en los municipios y en las ciudades, el derecho al juego y a la participación, la sostenibilidad y el medio ambiente, el ocio inclusivo y otros más. Y el del año que viene, que es cómo proteger el patrimonio vivo aragonés. Por mi parte, yo ya no me extiendo más porque soy más teórica y os dejo ya con Javier, que os va a contar la parte más práctica, que es el que brega diariamente con la participación infantil. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eva. Esto es un trabajo compartido, ¿vale? Y es un trabajo compartido y la verdad es que, bueno, aunque somos una dirección general bastante pequeñita, pero la verdad es que trabajamos codo con codo y junto con los técnicos de las diferentes localidades y comarcas de una manera muy a gusto y muy colaborativa. En primer lugar, quiero hacer una pequeña mención, ¿no? Cuando vimos que ponía taller de expertos sobre participación infantil y juvenil, nosotros nos consideramos más unos aprendices sobre el tema de la participación, ¿no? Sabemos que hay experiencias y propuestas, sobre todo en Latinoamérica y países que tienen una trayectoria mucho más avanzada en este ámbito de la participación, y nosotros poco a poco vamos incorporando algunas propuestas que hemos ido percibiendo, también propuestas que se adecúan a nuestro territorio, con las características que tiene el territorio, y como luego os matizaré, nos nutrimos también de nuestros vecinos, ¿no? A la hora de generar nuevos modelos de consejos de infancia y de adolescencia, y también, sobre todo, de compartir esas experiencias que en otras localidades han llevado a cabo y que nosotros podemos compartir, tanto para contarles las nuestras como para que entender las suyas e integrarlas en nuestros consejos de infancia, ¿vale? Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos la participación infantil, como ha dicho Eva, ¿no? Como el compromiso de garantizar por derecho espacios reales de participación donde los niños y las niñas puedan ser escuchados, expresen su opinión y contribuyan activamente a los asuntos que afecten a su vida presente y futura. Nosotros queremos que sean espacios reales de participación, no queremos que se creen consejos de infancia efímeros en los que haya una foto muy bonita de esos lugares de participación infantil y que realmente los niños y las niñas no tengan espacio. De ahí que cada uno de nuestros consejos de infancia y adolescencia es un ecosistema vivo que se transforma en función de los niños y las niñas que hay en ese momento, así como de los técnicos y las técnicos que dinamizan el consejo de infancia. Queremos, desde el Gobierno de Aragón, impulsar la participación infantil y adolescente, dando un paso adelante y reconociendo que los niños y las niñas, como ha dicho Eva, tienen opinión y capacidad para expresarla. Y este punto es muy importante. Nosotros entendemos que las personas que dinamizan los consejos de infancia y adolescencia son personas que permiten el diálogo entre los niños y las niñas. Es decir, no hay una visión adulta para ver lo que se está generando ahí, sino que son personas que confluyen y que permiten ese diálogo abierto entre los niños y las niñas para que luego de ahí salgan sus propuestas, que son de ellos y de ellas. En 2010 se crea en el Gobierno de Aragón la Estrategia Aragonesa de Participación Infantil y Adolescente, y a lo largo de ese recorrido tenemos una finalidad o tres finalidades muy concretas. Uno sería empoderar la infancia y adolescencia como sectores protagonistas en cuanto a la participación, incorporar la participación infantil como un referente natural en la política y en las gestiones públicas, y establecer
sinergias que potencien una mayor y mejor participación infantil. Y dentro de esa finalidad o como pilares de esa finalidad, generamos diferentes líneas estratégicas en las que valoramos la promoción de esos cauces de participación infantil y adolescentes. Investigamos y sistematizamos esa práctica, impulsamos experiencias piloto, que como ya sabéis, estos prototipos a veces funcionan y a veces no, y somos muy conscientes de que en muchas ocasiones acertaremos y en otras ocasiones nos equivocaremos, pero buscamos esos espacios o ese impulso de experiencias piloto en la que podamos probar, ¿no?, diferentes formas de relacionarlos los niños y las niñas y puedan participar en la vida de las políticas públicas. Relacionar las políticas públicas y la participación infantil, que no sean dos espacios antagónicos, sino que formen parte de un mismo modelo tanto de participación como de generar esas políticas públicas que se gestionan desde las instituciones. Buscar también formación, información y sensibilización tanto a la población como a los técnicos y a las técnicos que dinamizan estos consejos, a las familias, a los políticos, a los dirigentes que gestionan tanto las localidades como las comarcas que tenemos aquí en Aragón. Promocionar el trabajo en red de todos los ámbitos territoriales. A nosotros nos gusta mucho trabajar en red, generar sinergias entre diferentes departamentos, entre diferentes entidades, diferentes niveles de participación, ¿no? Y luego, por último, el aprovechar las TIC y los lenguajes propios de la infancia y de la adolescencia para generar políticas públicas y, sobre todo, también para generar momentos y espacios de participación. ¿Qué acciones llevamos a cabo con todas esas líneas estratégicas, esa finalidad, ese plan marco que tenemos ahí? Cosas muy, muy concretas que nosotros poco a poco vamos incorporando y que algunas de ellas ya van teniendo una trayectoria más larga y desarrollada dentro del Gobierno de Aragón, ¿no? En primer lugar, la creación de nuevos consejos de infancia y adolescencia. Como os ha dicho Eva, actualmente tenemos 22. Hasta hace unos meses teníamos 21 porque uno de ellos había dejado de funcionar parcialmente y hace un mes aproximadamente nos llevamos una sorpresa porque había vuelto a renacer ese Consejo de Infancia y Adolescencia. Como os he dicho antes, son espacios vivos, ¿no? Entonces, para nosotros no es un inconveniente que un Consejo de Infancia pues haya un momento determinado en el que no esté dinamizado, por ejemplo, no proponga actividades y demás, sino que entendemos que cada consejo tiene su momento, tiene su vida y habrá momentos en los que haya más participación y haya momentos en los que haya menos participación. También, además de esa creación, ¿no?, fomentamos y llevamos a cabo jornadas técnicas para los técnicos de infancia y adolescencia de los diferentes CLIAs y otros que se puedan sumar que entendemos que puedan ser acompañantes de los consejos de infancia. Acompañamiento a los CLIAs que ya tenemos. No consiste solamente en crear CLIAs y CLIAs y CLIAs, sino que tenemos una visión muy, muy cercana de lo que está sucediendo en cada uno de los CLIAs, de las necesidades que tienen, de sus iniciativas y les acompañamos en la medida de lo posible para que sigan creciendo y sigan fomentando estos espacios y encuentros de participación. Unos encuentros bianuales en los que, como os ha comentado Eva, hay una temática concreta. Esa temática concreta la van a trabajar previo al encuentro, y en este encuentro de niños y niñas, que aproximadamente nos juntamos unos 160, 170 niños y niñas de todo Aragón, de los que forman parte de los CLIAs, trabajan con una serie de materiales que creamos desprofeso para el encuentro, materiales divulgativos, dinámicos, centrados en las edades de los niños y de las niñas, y que luego van a servir como repositorio para cualquier tipo de actividad que quieran trabajar en los consejos de infancia y adolescencia.
Intercambio de experiencias e intercomunidades. Hace un tiempo nos invitaron desde el País Vasco y Navarra a participar en un proyecto europeo que lideraban estas dos comunidades y nos sumamos a ello y a raíz de eso pues generamos un vínculo en el que bueno pues compartimos experiencias. Por ejemplo, en la última jornada de técnicos que tuvimos vinieron las compañeras de Navarra, luego os cuento un poquito más en detalle, y nos contaron qué es lo que estaban haciendo y nosotros les contamos a ellas lo que estaban haciendo, ¿no? Crear ese órgano más superior en el que ya incorporemos a niños y niñas de los diferentes consejos de infancia y adolescencia en ese consejo autonómico que tendrá voz propia y que ya, entre comillas, se relacionará con el Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón, ¿vale? Y por último, proyectos europeos. Este año nosotros nos hemos animado a ser líderes de un proyecto europeo de participación infantil y, como no puede ser de otra manera, hemos invitado a País Vasco y Navarra sí que se suma a nuestro proyecto. Como veis aquí, el mapa de Aragón con los consejos de infancia y adolescencia que tenemos, nos dimos cuenta de que había un desequilibrio importante en el territorio. De tal manera que ahora nuestro foco, nuestro mayor esfuerzo está en crear nuevos consejos de infancia y adolescencia en lo que es la provincia de Teruel. Esto lo hacemos pues a través de conversaciones con las comarcas, con los municipios, con los técnicos, invitándoles a técnicos de juventud y de otras áreas a estas jornadas que tenemos con los técnicos y técnicas de infancia y adolescencia, en el que generamos esa cultura de colaboración y en la que a través de diálogo y de participación con diferentes dinámicas, pues vamos haciendo crecer esta red de técnicos y técnicas. Aquí tenemos dos modelos de participación infantil y adolescente que, bueno, son dos ejemplos. No es que sean ni mejores ni peores que los demás, son dos ejemplos. Pero bueno, sí que me gustaría que vierais un poco la estructura que tiene este Consejo de Zaragoza. ¿Veis la pantalla, verdad? Sí. Vale, que vierais esta página que ellos tienen, donde aparecen pues diferentes vídeos, donde cuentan sus planes, sus reuniones y todo lo que hacen. Pero para nosotros es muy importante el apartado de manifiestos, donde, como os comentaba Eva, esa solicitud, entre comillas, que tienen los niños y las niñas es respondida por el ayuntamiento. Aquí podríamos ver, por ejemplo, un manifiesto de lo que los niños y de las niñas solicitan al ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, y aquí vemos cómo el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de una publicación, responde a los niños y a las niñas sobre lo que han solicitado, ¿vale? Entonces, para nosotros es muy importante esta visión de los gobernantes de los que gobiernan cada una de los municipios o de las comarcas, que tengan esa visión de que esto que les proponen los niños tiene que ser respondido. Y siempre les decimos, no tiene que ser respondido con una afirmación de que se va a llevar a cabo, sino que a veces podemos responder que esto no se puede llevar a cabo porque no hay un presupuesto, o porque esto se va a abordar en otro ámbito, o porque no corresponde, pero sí que lo que les solicitamos es que den una respuesta a los niños y a las niñas. Otro tipo de consejo, un poquito más pequeño, una localidad más pequeña, pero también con sus niños y niñas, sus aportaciones, el vídeo en el que muestran qué es lo que hacen en el Consejo de Infancia y Adolescencia, en este caso de Pedrola, que es una localidad de Zaragoza. Y bueno, pues también otro modelo diferente, ¿no? Integrado dentro de la página del ayuntamiento, en este caso de Pedro, ¿vale? Serán como dos ejemplos para que veáis un poco la diversidad. Encuentros de consejos de infancia y adolescencia. Desde el año 2012, cada 2 años se llevan haciendo encuentros y, bueno, pues como os ha comentado Eva, ¿no? Hay multitud de
de temáticas. Todas las temáticas las hemos ido sacando de sus necesidades, sus propuestas, y sí que es verdad que luego les hemos ido dando forma. Y en el último encuentro de Teruel ya participaron ellos de la elaboración de los propios materiales, ¿no? Aportando ideas y aportando propuestas que les gustaría que aparecieran en sus materiales para luego poder ellos trabajar en sus consejos de infancia y adolescencia. En la jornada que tuvimos en abril participó el gobierno de Navarra con estas tres compañeras y nos contaron cómo eran sus OPIAs, que eran sus órganos de participación infantil y adolescente. La verdad que nos sirvió de mucho y creo que a ellas también les sirvió nuestra visión. De hecho, pues llegamos a tener algunos puntos de vista bastante similares porque somos dos comunidades bastante, además de estar próximas geográficamente, afines en muchas cosas. Nuestro siguiente paso es esta creación del Consejo Autonómico de Participación Infantil y Adolescente. Está en fase administrativa, de tal manera que bueno, va siguiendo sus cauces. Hemos tenido ese proceso de participación donde la ciudadanía, técnicos, niños y niñas y cualquier persona ha podido participar en la propuesta de iniciativas para mejorar este primer borrador que se creó hace ya unos meses. Estamos ya ultimando las fases y esperemos que dentro de poquito ya vea la luz. Y por último, una de nuestras últimas acciones es presentarnos junto con Navarra y junto con otros socios a nivel europeo en este proyecto de participación infantil, este proyecto europeo, perdón, girado sobre la participación infantil y adolescente. ¿Cuál es nuestro siguiente reto en el que hemos estado trabajando pues desde hace unas semanas y hoy concretamente hemos tenido una reunión con técnicos y con las personas que van a generar nuestros materiales? Pues es este séptimo encuentro que se llevará a cabo en la provincia de Teruel y que hemos denominado o le hemos dado la temática de Guardianes del Patrimonio, ¿no? La infancia y la adolescencia que conoce, habla y protege el patrimonio vivo de Aragón, ¿no? A todas las temáticas que proponemos les queremos dar un matiz atractivo, un matiz en el que los niños y las niñas se sientan identificados, ¿no? Y el término, pues, guardianes del patrimonio, que, bueno, pues puede parecer que la palabra patrimonio es demasiado ardua, ¿no? Pero le vamos a dar esa visión de superhéroes que van a tener que guardar su patrimonio, que van a primero localizar en sus localidades y en sus comarcas, que luego van a cuidar y que luego van a compartir con otros niños y niñas en ese encuentro del año 2026. Ahora estamos en la fase de elaborar las guías de trabajo. También cooperamos con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón en ese ámbito que os decía antes de generar esas sinergias, ¿no? con otros departamentos, con otras entidades del propio gobierno. Acompañaremos a los CLIAs en ese proceso de trabajo sobre esta temática. Prepararemos la logística del encuentro, que para más de 150 niños y niñas pues a veces no es sencillo. Y después de valorar las conclusiones y llevar a cabo un documento, lo presentaremos al Consejo Autonómico el Consejo Autonómico lo presentará al Consejo de Gobierno de Aragón. Otra de las iniciativas que estamos llevando a cabo es trabajar sobre esta jornada de técnicos y técnicas de consejos de infancia, en la que presentaremos estos materiales y nos servirá también como jornada de reflexión, de compartir experiencias y de valorar todo esto que estamos haciendo y sobre todo de mejorar aquellos aspectos en los que podamos mejorar. Gran parte de ello, no todo, lo tenemos en esta página, como han dicho en la presentación, Open Kids, y bueno, poco a poco la vamos mejorando, la vamos actualizando en la medida en la que podemos. Y bueno, esto sería lo que hacemos en el Gobierno de Aragón desde
desde esta dirección general en cuestión de participación infantil y adolescente. Muchísimas gracias a los dos por esta magnífica exposición de la estructura tan desarrollada ya que tenéis, ¿no? La verdad es que es un modelo que creo que es totalmente exportable y que podría servir de referente a muchas otras localidades y a muchas otras provincias. Pero yo tengo algunas preguntas, pero bueno, las dejamos mejor para luego, para el debate. Y así hacemos un ratito luego de charla para que todo el que tenga dudas, preguntas o aportaciones pues pueda intervenir. Entonces, si os parece, vamos a continuar y le damos entonces la palabra a Dani Marín, que nos va a presentar este modelo de presupuestos participativos con jóvenes y niños que a mí me encanta. O sea que Dani, tienes la palabra. A ver si es posible lo de los vídeos, no sé si... ¿Se ve la pantalla? Sí, sí. Sí, muy bien, se ve muy bien. Vale, yo no os he dejado de ver a vosotros. Pues muchísimas gracias por invitarnos, Susana y Luis del Ayuntamiento de Madrid y Susana de la UNED. Claro, a mí me da un poco aquí quedo pequeñito un poco, pero nuestra experiencia es no es el polo opuesto, porque al final todo está interconectado y lo que nos han explicado desde Aragón es una política pública desde el Gobierno de Aragón, y yo lo que explicaré es una experiencia pequeñita de ámbito local, ¿no? Que un poco tiene relación a lo que explicaban de los consejos de infancia y adolescencia, ¿no? Y claro, lo que explicaremos ahora, la experiencia, es desde más una mirada local. Para contextualizar un poco, no sé qué. ¿Estáis viendo la primera diapositiva ahora? Vemos la primera, no, otra. La segunda, la segunda. ¿Esta es la primera? Vale. ¿Sí? ¿Estáis viendo un poco de contextualización? Sí, estamos viendo la segunda, que empieza Montornès del Vale. Vallès. Sí. Sí. Cuidado Luego porque, Dani, vemos otra vez, perdona, vemos otra vez el modo presentación, no vemos tu otra pantalla. Ay. ¿Y ahora? No, ahora no vemos. Ahora sí. ¿Sí? Ahora perfecto. Sí, ahora Vale. sí. Bueno, como os explicaba, yo lo que os explicaré ahora es una experiencia de ámbito local de un municipio que está como a unos 20 kilómetros de Barcelona, y esto es más o menos la segunda corona metropolitana, que son municipios así de una característica urbana, de trazabilidad urbana, o sea, como municipios que no son rurales, ¿vale? Y que tienen como mucha industria, pero que son pequeñitos, y que está ubicada como en la segunda corona metropolitana, ¿vale? De la ciudad de Barcelona, de la ciudad condal. Estamos hablando de un municipio que tiene más o menos 16.000 habitantes y estamos hablando concretamente de 3.000 jóvenes de 12 a 30 años. ¿Vale? Esa es la experiencia que os vamos a explicar ahora. Quería hablar que también hoy me acompaña Tania, que es una compañera de trabajo, y me podrá, si me equivoco, que me corrija y vamos haciendo. Seguramente le he pedido a ella que si hay después debate, que ella también pueda ampliar un poco la experiencia. Lo que os voy a explicar un poco, así a nivel de cronología, empieza en el 2018 en este municipio por una apuesta, sin duda, política, en la que se piensa en dar un vuelco a lo que se estaba haciendo, y para ello se utiliza un poco una metodología bueno, un poco así para los que no son del Estado de España, las políticas de juventud están
traspasadas a las comunidades autónomas y estamos ahí en Cataluña, un poco desde la Dirección General, no, un poco no, un mucho, la Dirección General de Juventud obliga a tener planificaciones estratégicas a los municipios, ¿vale? Y si no tienes esas planificaciones estratégicas de 4 años, no puedes acceder a financiamiento. ¿Vale? Esto a veces para los municipios se convierten en losas, ¿vale? Porque, ¿vale? Si todo el mundo tiene su planificación estratégica, pero si no se hace con cariño y no te crees una planificación estratégica, pues pasa pues, lo que pasa muy a menudo, que son documentos que quedan en cajones y que no sirven al final para nada y no transforman la realidad y hemos gastado muchos recursos públicos para al final no hacer una política pública buena. Vale, la historia es que pusimos ahí como mucho empeño en esta ola de planificación estratégica, porque cada 4 años, como acaban estas planificaciones, normalmente casi todos los municipios cabalgan siempre más o menos sobre los mismos años. No sé si me estoy explicando muy bien, ¿eh? Pero, o sea, a lo mejor entre 2 años hay muchos municipios que comparten que tienen que reelaborar la planificación, ¿vale? El Plan Local de Juventud. Pues en estas, el Ayuntamiento de Montornès políticamente dice, ostras, vamos a hacer realmente una apuesta de políticas integrales de juventud y se piensa en un diseño de plan local de juventud desde una perspectiva realista y desde una perspectiva también de políticas integrales de juventud, ¿vale? Que esto es una palabra ahí como muy rimbombante y que yo con mucha responsabilidad, porque hacer políticas integrales de juventud es como... bueno, para mí es una palabra gruesa, porque estamos hablamos de políticas integrales de juventud y estamos hablando también, por ejemplo, de cosas como la inserción laboral, de ámbito laboral y también de la vivienda, ¿vale? Porque eso sería una política integral de juventud. Digamos que el municipio de Montornès quiere apostar por una política integral de juventud y también entiende que la política integral de juventud pasa por también una de estas palabras que se utilizan mucho, que es el de empoderar a los ciudadanos más jóvenes en que sean ciudadanos responsables. Y ahí un poco entra la experiencia que os explicaré ahora, ¿vale? Cómo pensamos en construir ese mecanismo. Ahí partimos de una experiencia partimos de experiencias que ya habían habido en otros municipios y de una metodología que, por ejemplo, nos la copiamos de Latinoamérica, ¿no? De Porto Alegre, de los años 90, que hubo una primera oleada aquí en España, si no me equivoco, sobre los 2000 y una segunda oleada ahora hace poco y hay muchos municipios que están utilizando presupuestos participativos, como antes ha estado explicando Susana, pero más desde un ámbito de inversión pública, ¿vale? Y que a nivel metodológico es los ciudadanos participan, hacen propuestas, se hacen talleres de deliberación, se deciden qué acciones y después la administración pública las ejecuta con sus técnicos, ¿vale? Y esto, pues normalmente estos procesos se alargan muchísimo. Bueno, el tema es que lo que os voy a explicar ahora es un poco diferente a esta lógica, ¿vale? Nosotros, cuando construimos, utilizamos la herramienta de los presupuestos participativos con la misma lógica de hacer el presupuesto municipal dedicado a juventud, hacerlo el máximo transparente posible y decir, jóvenes de Montornès, de 12 a 30 años, hay este dinero en la partida de actividades para jóvenes, ¿qué hacemos con ello? ¿Vale? Y con esta idea se construye toda la historia, ¿vale? O sea que hay un primer ejercicio ahí de transparencia. Cuando hablamos del presupuesto de actividades juveniles en Montornès, estamos hablando comenzamos con 30.000 euros, ¿vale? Que no es poca cosa para un municipio como Montornès, no es poca cosa. Bueno, es una buena apuesta, ¿vale? Una cosa también que creo que es importante es pensar que cuando hablamos de juventud, aquí la franja de edad es de 12 a 30 años, pero yo creo que cada vez queda como más claro la diferencia entre adolescencia y juventud. Las necesidades que tienen los adolescentes de 12 a 16 años son muy diferentes a los de 17 a 30.
cada vez se ven las políticas más diferenciadas, pero yo creo que aún, cuando hablamos de servicio de juventud, aún la franja de edad estamos hablando de 12 a 30 años. Vale, pues vuelvo otra vez. La lógica es 30.000 euros para actividades jóvenes. Y cómo los ponemos a participación y que los jóvenes del municipio decidan cómo se utilizan ese dinero, cómo se utiliza ese dinero, ¿no? Y ahí es la lógica del presupuesto participativo. Se piensa de una forma anual. ¿Vale? Paso. Ostras, me estoy enrollando mucho y ahora no veo la... Estoy viendo la... A nivel organizativo, el diseño del proceso es también como muy claro, ¿vale? Que es una de las características de esta historia, de este proyecto, ¿vale? De generar un proyecto como muy fácil de entender. Pero y también esto es para enfatizarlo, es muy fácil de entender y aún es más fácil cuando lo vives. ¿Sabes? A lo mejor yo ahora lo explicaré, a lo mejor, ostras, no se entiende mucho, pero cuando una persona joven comienza a participar y acaba, dice, ah, pues esto es muy fácil, es todo como muy lógico, ¿no? El diseño, ¿no? Eh, la historia pasa por un primer momento, ¿vale? En que convocamos a todos los jóvenes del municipio y les decimos que piensen en actividades y que las diseñen con nuestro acompañamiento, con nuestra ayuda. Y que ponemos también una fecha para que habrá una asamblea donde se va a decidir sobre todas esas acciones y propuestas que se hagan, se decidirán cuáles son las mejores y al siguiente año se ejecutarán. ¿Vale? O sea, a nivel de calendario es normalmente septiembre, octubre este primer proceso, o sea, de pensar que los jóvenes piensen actividades y la asamblea donde se decide y después el siguiente año es cuando se ejecutan. Este primer momento es muy importante, ¿vale? Muy importante porque ahí es cuando, sobre todo, yo ahora, por ejemplo, me encuentro que lo ha comentado antes Susana, estoy en Granollers y estamos generando un proyecto similar y el primer año, cuando en un proceso de este tipo, es muy importante porque el primer año es cuando los jóvenes del municipio no entienden mucho el lenguaje y es cuando se tiene que dedicar mucho amor y mucho cariño en cómo se comunica, ¿vale? Y por eso aquí bueno, gastamos en su momento, y yo estoy gastando ahora porque estoy en este mismo proceso en otro municipio, mucho esfuerzo en diseñar. Al final es una pregunta un reto como muy claro que es que todos los jóvenes les llegue la información lo máximo de bien posible. ¿Vale? Y ahí se genera pues una campaña comunicativa, pero por ejemplo fue muy divertido ahí en Montornès cuando la generamos el primer año, que pensamos como, bueno, hicimos que rollo utilizar el marketing, ¿no? Utilizar la herramienta del marketing, ¿no? Para llevarlo al ámbito social. Hicimos casi 20 y pico productos comunicativos, además pensados por tipo de joven, por tipo de edad, por perfil de adolescente, en diferentes momentos, ¿vale? En cascada, bueno, lo pasamos muy divertido haciéndolo, pero claro, requiere también de un esfuerzo como administración pública como muy importante. Vale, en esto una cosa como muy importante de esta historia es de que esto es una política pública universal. O sea, lo que es interesante es que interpela a todos los adolescentes y jóvenes del municipio. Y nuestro objetivo es que participen el máximo posible. O sea, que es una historia bueno, que lo que queremos es que con el máximo de jóvenes participen, ¿no? Y entren en la dinámica que os comentaba antes. Y esto también es muy importante, que dinámica y entendida como escuela de participación democrática. Vale, bueno, estamos en el primer momento. ¿Vale? Gastamos mucha energía en convocar a los jóvenes, que todos los jóvenes nos conozcan. Y aquí un elemento fundamental también, como lo que os comentaba antes, es el vínculo que se establece
con los jóvenes. En este caso, en Montornès hay una gran suerte porque los dos dinamizadores juveniles que habían en el principio, pues los conocían a casi todos. O sea, los jóvenes, y eso es una gran puerta de entrada. Y no solamente los conocían, sino que con muchos tenían mucho vínculo, ¿vale? Y eso pues facilita mucho la historia. Se hacen pasaclases y lo que os decía para el tema de la universalidad, que también es muy importante, que siempre con el regidor, recuerdo el regidor de juventud en ese momento me decía, jo, tío, es que eres un boomer, ¿sabes? Porque yo insistía e insisto mucho en enviar una carta personalizada a todos los jóvenes del municipio, invitándoles, ¿vale? Y esto es una cosa que es una manera de reconocerlos, ¿no? De reconocerlos que son ciudadanos de pleno derecho. Son ciudadanos de pleno derecho y aparte les llega una carta del ayuntamiento que no es con una mala noticia, es con una buena noticia y eso también es muy importante. Vale, pues enviamos una carta, hacemos pasaclases en los institutos, que también es una pieza fundamental, y lo de la campaña de redes. Y aquí le voy a pedir a ver a Miguel, que le he metido aquí en un marrón, a ver si lo conseguimos. Y era para que vierais un poco, cuando hablamos de lenguaje o de estrategia comunicativa, a ver si lo podemos ver. No sé, Miguel, si... Bueno, lo que os comentaba es, hacemos cada año un spot convocando y cada año van en torno a una idea, a un concepto. Y, por ejemplo, los últimos 7 años el concepto es sobre todo, ha girado en torno al poder, ¿vale? Y el vídeo, si sale primero, este vídeo que es de hace, si no recuerdo mal, hace 2 años, se llamaba, en catalán es Pren el poder, pero bueno, en la traducción es Toma el poder, ¿vale? Y hacíamos así la broma de que es un vídeo como si fueran agentes secretos que van vestidos de astronauta y van y le roban la vara al alcalde, la vara... mira, ¿lo estáis viendo? Sí, 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 se ve. Vale, y ahí, bueno, aquí es lo que os comentaba. Bueno, y conceptualmente de eso que están robando la vara al alcalde y la idea es que es un vídeo que acaban saliendo también muchos jóvenes y conceptualmente, bueno, era como bastante transgresor y era buscando siempre el límite y aquí el alcalde se entró en la broma y esto es el ayuntamiento del municipio. Iban haciendo así un poco la historia y sale el alcalde y claro, los chavales flipaban, ¿no? Cuando veían que entramos en la sala de plenos y le quitábamos la vara del alcalde, la llevamos a la asamblea también, la vara, como diciendo simbólicamente que le hemos quitado el poder, ¿no? Al poder. Bueno, este es el alcalde del municipio. Ahí con mucho la pose adulta, ¿no? De agobiado. Bueno, esto era el concepto, ¿no? Y esto cada año, pues este año era Pren el poder, otro toma el poder, otro es tú tienes el poder, ahora tú tienes el poder y cada año son vídeos de este tipo, pues eso, estimulando la participación un poco con una cosa que es muy importante, con mucho sentido del humor, ¿vale? Y otros, también tiramos mucho de vídeo, hacemos un primer vídeo siempre de convocatoria y un segundo vídeo, que este es el de la memoria gráfica, que cada año hacemos un vídeo de memoria gráfica, ¿vale? Yo os quería pasar, si puede Miguel, el segundo vídeo pues, para que entendáis un poco la dimensión de la historia, bueno, que entendáis... estoy en ello, estoy. El problema es que me ha dado problemas el primero. Vale, Nada, a ver si ahora... como os he Este comentado, me hay va, un primer un segundín. hay un primer momento de convocatoria de los adolescentes en que gastamos mucha energía ahí y el momento que es el más bonito, uno de los más bonitos y más preciosos es el día de la asamblea de decisión, en que los jóvenes van a decidir qué ¿Lo actividades veis se bien? hacen. ¿Veis Sí, la pantalla sí, completa? se ve bien, Vale. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, si lo puedes bajar, si lo puedes quitar el Voy. volumen.
Vale, la historia es que en esta asamblea de decisión, aquí en el vídeo se ven imágenes que son dos asambleas. Pues es lo que os comentaba antes, que al final llega un momento en que un joven de 19 años no tiene nada que ver con uno de 12 y tuvimos que separar las asambleas. Y hacemos una el viernes y otra en domingo. En domingo hacemos la adolescente y en viernes la de mayores de 18. Y la asamblea consta de dos momentos. Un primer momento de plenaria, ¿vale? Que van saliendo las imágenes cuando veis que la plenaria lo que hacen es suben los que van a defender las actividades y hacen una defensa de la actividad y piden el voto, ¿vale? Por la actividad. Y lo que es importante es que llegan o dicen que tendrán el compromiso de que la van a ejecutar. Que esa es la diferencia con los presupuestos participativos en inversiones, ¿vale? Que esta historia es que los jóvenes sean las que lideren y ejecuten las acciones. Y el papel de los dinamizadores, de los técnicos de juventud, es más de facilitador, de acompañar, de poner en sus manos los recursos públicos para que se puedan hacer, ¿vale? Y un poco es esa la historia, ¿no? En la asamblea hay ese momento que exponen, que piden el voto, después hay un momento de deliberación en que se hacen mesas de 10 personas y debaten y hay un sistema de votación por consenso que priorizan cuáles son las actividades, ¿vale? Se ponen todos de acuerdo. Y hay un sistema de votación que acuñamos una moneda que se llaman Cosmos también y después... Cuando acaban el sistema de deliberación, hay el sistema ya de voto individual, ¿vale? El sistema de deliberación tiene mucho más peso que el voto individual, ¿vale? Pero bueno, acaba a lo mejor equilibrando alguna propuesta, pero la deliberación en este caso es donde hay el punto fuerte. Vale, una vez cuando acaba la asamblea, la historia ahí también poderosa es que a nivel, acaba ese día del mes de noviembre en que ya podemos planificar todas las acciones que se van a hacer de enero a diciembre del año siguiente. Y eso para cualquier planificación estratégica también está muy bien, porque nos ayuda a organizar todo el año siguiente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a acompañar, ayuda a hacer el calendario, que tenga toda una lógica. Y eso, con una cosa muy importante, poniendo a los jóvenes en el centro de la historia. ¿Vale? Así, a nivel de impacto y de datos de participación, esto también es importante, importante para explicaros un poco de cómo ha ido la historia. Estábamos hablando de Montornès, tiene sobre 17.000 habitantes, son 3.000 jóvenes de 12 a 30 años. Empezamos el primer año, la primera gráfica, Dani, perdona. Sí. Ahora no estás compartiendo pantalla, lo digo por si estás enseñando ahora otra vez la presentación. Ay, sí, reanudar. Claro, al cortar el vídeo, de repente tienes que reanudar la compartición, por eso. Ahí, perfecto, ya. ¿Sí? Vale, pues he hecho aquí, sí, son dos gráficas, así he intentado que sean lo más claras posible, así a nivel de datos. Desde 2019 a este año, la primera columna azul son los participantes en la asamblea, ¿vale? 110, 190, 120, ¿vale? Los 120... Perdona, Sí. te vuelvo a interrumpir. Estamos viendo la transparencia del diseño del proceso, no la de los gráficos. Ay. A lo mejor por lo de la segunda pantalla, que estamos viendo la... Perdona que te corte, pero así no te dejamos hablar. Sí. ¿Ahora? Es así, perfecto, ahora sí. Vale. Pues bueno, pues comentaba las gráficas. Desde el primer año empezamos con 110 jóvenes que vinieron a que participaron en la asamblea. El siguiente año ya 190. Y aquí se entiende porque ya se entendió la lógica. Subieron casi 80. Estamos hablando de que normalmente cuando hablamos de... Bueno, aquí hay debate, pero... procesos de deliberación de democracia directa en que de 3.000 adolescentes, 110 de esos 3.000
fueron un día, un domingo, a decidir qué actividades hacer. Claro, eso puede generar mucho debate, pero si lo pones en comparación con muchos procesos de participación, es un dato súper significativo. Un dato, bueno, creo que de mucha calidad. Estamos hablando que este año pasado, bueno, el máximo en el 2023 se llegó a la punta de 290, que aquí ya era cuando teníamos la división de las dos asambleas, y estamos hablando que en un día el 10% hicieron un ejercicio de democracia directa en un municipio de 16.000 habitantes. Y bueno, yo creo que era, bueno, bueno, que estamos como muy contentos al final, demostrar que si se hacen bien las cosas, bueno, hay una participación, una respuesta por parte de los jóvenes que yo creo que es incontestable. Las otras gráficas, que también es súper importante, la otra columna, son la de los jóvenes liderando, ¿vale? Que estos son los que organizan, los que están organizando las acciones, ¿vale? Estamos hablando que en el 2023 se llegó a 116 jóvenes que estaban organizando las actividades, ¿vale? Pero claro, esto va fluctuando, depende del tipo de actividad, que se va escogiendo y se va realizando. Y después las acciones realizadas con el presupuesto, ¿vale? Que estamos hablando más o menos siempre de una misma horquilla. ¿Vale? De 14, 15, 13, ¿vale? 18, 17. Y la última es la de impacto, ¿vale? La de impacto es de los jóvenes que han participado en todas las acciones. Este último año lo que pasa es que hemos estado hablando con Tania, la del 2024, que veis que es de 4.600, pero bueno, lleva un poco a engaño porque es de una actividad que estaba dentro de la fiesta mayor y que era un concierto. Y claro, era como... Ahí es fácil sumar público, ¿vale? Y por eso es es mucho más alta. Vale, y así, ya para acabar, ¿veis los conceptos clave? ¿Los estáis viendo ahora? ¿Sí? La diapositiva Sí, lo vemos. Sí, sí, Sí. correctamente. Vale. Yo he puesto así varios tips, así que para que, bueno, que hemos reflexionado bastante sobre esto, pero a ver si, y ya lo he ido diciendo un poco a lo largo de la presentación, cosas muy importantes, ¿no? De conceptos clave. Esto es un proyecto que, ya lo he dicho antes, es transparente, es fácil y es claro. O sea, haces la propuesta que sea legal, que sea viable técnicamente y que no atente a los derechos humanos. Solamente con estas tres cosas es fácil encuadrarlos, ¿no? Ya el primer año sí que alguien decía, quiero un McDonald's, ¿sabes? O quiero un centro comercial, ¿no? Pero de seguida, bueno, ya se ve la lógica de la historia, ¿no? Estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000 euros, con esta no vamos a llegar ahí nunca. Por eso que es fácil de aprender. Lo que he comentado antes, los profesionales que están ahí a pie de calle con los jóvenes es gente que lleva mucho tiempo porque es gente profesional reconocida, tan a nivel profesional como también bastante bien a nivel de plaza. Están contratadas por el ayuntamiento directamente y no es una externalización. Y ahí es gente que, como decía un compañero del equipo, que pueden ya pensar en su proyecto de vida trabajando ahí. Se ha perdido, ¿no? La conexión. Sí, pero ya estás aquí, ya se te ve bien. Vale, Yo te oigo vale. bien, yo te oigo bien. Vale. Lo otro es que partimos del interés. Al final, partes del interés de las mismas propuestas de los propios jóvenes, es sentido común. Que partimos del compromiso, el esfuerzo que implica organizar cualquier cosa, el aprendizaje que implica con esto. Y una cosa que también vuelvo a repetir, que es un poco por esto, el sentido del humor, la alegría de generar espacios que sean seguros, que sean pues de cuidados, bueno, que sean acogedores, ¿no?
otra cosa como muy importante, el dinero público queda muy claro que se gasta y está bien invertido, porque hay muchos ojos que lo están viendo en que se gasta. Bueno, el proceso también entendido como lo que comentaba antes, también como una escuela de participación y que nos enseña a todos a participar y también a, bueno, a tener yo en estos años he dicho que, bueno, hemos dicho que 8 años en Montornès, pero yo llevaba 12 años haciendo la misma metodología en otro municipio más pequeño. Y os prometo que llevo 20 años trabajando desde con la misma herramienta y cada año para mí es alucinante, porque cada año aprendo cosas, ¿sabes? Bueno. Vale, lo que también una cosa muy importante que en esta metodología continuamente son ellos los que están de protagonistas de la historia. Es como idea clara es todos los vídeos que si podéis ver, ya os pondremos el enlace, hay un montón de vídeos. Son la gente profesional está tapada, ¿vale? Solamente se ven jóvenes pues, como protagonistas de la historia, ¿vale? Bueno, sí que hacemos a lo mejor algún guiño, pero es para poner el tema del humor, o lo del alcalde antes. Cosa muy importante, lo de la apuesta política, porque sin una apuesta política que se invierta, pues esto es imposible, porque estamos hablando para un municipio de 16.000 habitantes, no hay secreto. Para un municipio de 16.000 habitantes hay 4 dinamizadores, pareja de dos y dos, técnico y una figura muy, muy importante. No sé cómo, bueno, imagino que debéis estar igual en Aragón, pero nosotros a nivel de burocracia nos tienen fritísimos. O sea, si no hay una figura de auxiliar administrativo, de administrativa que nos ayude en los procedimientos, estamos vendidísimos. O sea, imposible, imposible hacer un proyecto de estas características. Y bueno, lo que he comentado antes de de la universalidad y que también que es muy importante y de la que estamos, creo que, muy orgullosos, de que hay realmente una representatividad de la pluralidad del municipio. Sabes que eso es desde la gente con más poder adquisitivo hasta las personas como más desfavorecidas, podemos casi asegurar de que participan de un proyecto de estas características. Y bueno, yo ahí es una de las cosas como más poderosas también que podemos ahí estar orgullosas. Yo acabaría con esto, acabaría con esto y es hacer un llamamiento a que si se hacen bien las cosas, los jóvenes, los adolescentes y la infancia bueno, o participan y como decía antes también la directora general, que son ciudadanos y ciudadanos de pleno derecho y que se merecen tener administraciones públicas que trabajen por ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Dani, por esta exposición y por mostrarnos todo ese trabajo que hay detrás con tanto entusiasmo para justamente llegar a todos y que todos y cada uno tengan por lo menos la opción de mostrar lo que quieren y lo que les interesa y lo que puede ser positivo para el desarrollo de sus vidas como jóvenes. A mí me gustaría, no sé si puedes, y ahora ya damos paso al debate, que nos pusieras algún ejemplo de los proyectos que se han votado. Sí. Así los más relevantes, ¿no? Por saber un poco por dónde nos movemos. Bueno, estamos hablando de que cada año hay sobre unos 15. Mira, yo, por ejemplo, uno de los que nos costó mucho trabajo, pero ha tenido como muchas dimensiones, que hicieron una propuesta dos chicos, un chico y una chica, de hacer un proyecto de mentoría social, ¿vale? Y de ahí, ostras, salió que Tania lo sufrió, sufrió esta historia porque nos implicó descubrir un método que tiene, bueno, que tiene como mucha metodología y nos tuvimos que formar en mentoría social y bueno, con muchísima faena.
Pero bueno, durante los 3 años que se ha hecho el proyecto, yo creo que fue precioso la historia. Y fue un proyecto que surgió de los propios, bueno, de un chico y una chica. Y este es un ejemplo, pero ahora no sé si Tania nos puede decir los que hay este año, que están ahí en juegos. Sí, y mira, yo el proyecto que estoy ahora súper ilusionada, que estoy acompañando, es nuevo de este año, pero es un grupo que ya había hecho otras propuestas que se están encargando de parte de la dinamización de actividades de este verano. Es un grupo que hizo la propuesta de, pues eso, de ellos mismos organizar actividades, pues gincanas, juegos de pistas, un torneo de básquet, y además que querían recibir formación de premonitores porque son menores de edad, tienen unos 16, y querían recibir formación porque pues les gusta todo el tema de dinamizar actividades para otros jóvenes. Y ahora nuestro reto que queremos aquí es intentar enlazarlo con una entidad del municipio, que es el SPLAI, que es que Una no entidad sé, de tiempo y ocio libre, de tiempo libre, sí, ¿no? sí, como unos scouts o así, por decirlo, es lo como parecido. Y la idea es que, pues, que este interés que tienen al final de hacer actividades también, aparte del cosmos, ¿no? Que estamos encantados que sea así aquí, pero que vayan más allá en una entidad del municipio, ¿no? Y que se vinculen aquí también, que es como, sería chulísimo. Si acaban siendo jóvenes, que son monitores de niños y de niñas más pequeños, pues será increíble, la verdad. Hay, por ejemplo, el Festival de Ocio Alternativo, que también que tiene un gran impacto, que, claro, generan, que organizan todos los que son así frikis del municipio, pues tienen un espacio ahí para hacer volar la imaginación, además con bastantes recursos y, bueno, es una historia muy bonita que se hace durante o un día, no sé, ahora o dos, bueno, se había hecho un fin de semana. Y el último también lo del Garde, ¿no? Que es un festival de música electrónica que también tiene mucho impacto. Es que hay de todo, ¿eh? Además es desde más sociales a más de ocio, más de... Claro, la diferencia es que lo proponen y los cogen ellos, ¿sabes? Lo lideran, ¿sabes? No es la administración la que decide aleatoriamente qué es lo que se hace y lo que no se hace. Qué interesante. ¿Puedes dejar de compartir y así ya nos vemos para ver? Ay, sí, perdón, disculpa. No, disculpa, ¿eh? Veo a Cristina, que tiene la mano levantada. Sí, gracias, Susana. Adelante. Bueno, muchas gracias a los dos, bueno, o a los tres, o a los cuatro, o a todos los que habéis intervenido. Me parecen proyectos apasionantes y además muy interesantes desde el punto de vista incluso de lo que nos corresponde aquí en el ayuntamiento ahora abordar. Y entonces, de ahí viene mi interés en haceros algunas preguntas. Nosotros estamos tratando de hacer ahora una plataforma de participación digital para jóvenes como una especie de complemento con la propia participación presencial. Y esto viene, nosotros en Madrid los llamamos copias, que son las CLIAs que tenéis en Aragón, y también tenemos presupuestos participativos, que es un poco lo que acabas de contar tú ahora, Daniel, para los chavales. Y entonces, en cuanto a cuestiones más precisas de gestión pura y dura administrativa, ese presupuesto que tenéis reservado para los chavales en la convocatoria de los participativos, ahora, por ejemplo, has dicho una mentoría social, que la habéis financiado durante 3 años. ¿Esto es así? O sea, ¿financia presupuestos participativos a lo largo de 3 años? ¿Lo explicas tú, Tania, o lo explico yo? ¿Tienes apagado el micro, Tania? Bueno, dale tú si quieres, pero bueno, lo explico ya que me has dado paso. El primer año sí que salió por presupuestos participativos, pero al final fue un proyecto como que nos implicó, como ha dicho Dani, tanta formación y tanto esfuerzo, ¿no? A nivel de recursos, que era como, ostras, qué pena si ahora nos gastamos una asamblea y sale, ¿no? Todo esto que hemos desarrollado, este proyecto. Y al final, bueno, pues técnicamente se vio claro y políticamente también, y fue un proyecto que acabamos adoptando como del departamento. Como tenemos, Presupuesto ordinario, directamente. Exacto, tenemos otros proyectos, ¿no? Teatro social, tenemos proyectos que ya son del departamento y la mentoría se quedó durante unos años porque dijimos, ostras, tenemos estos jóvenes involucrados, tenemos estos recursos que ya hemos, ¿no?, gastado aquí y dijimos, pues eso, quedarnos el proyecto como del departamento. Vale.
Vale, sí, normal. Es que también nosotros nos encontramos con peticiones de poner en marcha determinados servicios que decimos, bueno, nosotros podemos financiar una parte de los primeros años, 2 años concretamente tenemos limitado, y luego ya si lo quieren asumir el órgano gestor, pues le toca hacer así y ya está. Vale, y luego tengo otra pregunta, ya creo que esta es más para Aragón. Bueno, creo que habéis dicho que las CLIAs están conformadas por chavales entre los 8 y los 17 años. ¿Lo tenéis luego también dividido por subcategorías entre infancia y adolescencia? ¿O a lo mejor habéis dicho y me he perdido? ¿Y cómo adoptan en esos órganos, cómo se adoptan los acuerdos? Vale, bueno, en primer lugar, darle las gracias a Dani y a todo su grupo y su equipo, y yo creo que seguramente colaboraremos de una manera estrecha dentro de no mucho tiempo, así que generando estas sinergias que tenemos desde Aragón hacia las comunidades vecinas, así que recojo el guante, ¿vale? Para poder colaborar de una manera no muy lejana. Con respecto a lo que nos preguntas, Cristina, en Zaragoza, ¿vale? En Zaragoza, que es la capital y tenemos muchísimos habitantes, lo dividimos por distritos, ¿de acuerdo? Lo dividimos por distritos el consejo, y sí que es verdad que aquí lo dividimos por infancia por un lado y adolescencia por otro, ¿vale? Porque tenemos muchísimos niños y niñas. En las localidades pequeñas trabajan de manera conjunta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llegan a acuerdos? A través de dinámicas que proporcionan o que dirigen los técnicos de infancia y adolescencia, y sobre todo, primero generando un lugar de encuentro con la clase política, viendo que les escuchan, que realmente les hacen caso, y por eso ese ejemplo que os he puesto del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Que les reporta ese documento en lenguaje suyo. Habéis visto que es una especie de cómic también, o personajes más de ficción. Ellos se sienten escuchados, y una vez que se sienten escuchados es mucho más fácil proporcionar más iniciativas o más propuestas, ¿no? Entonces, también desde la Dirección General lo que intentamos es que esos políticos estén por la labor de escuchar a los niños y a las niñas, y que, sobre todo, que les den una respuesta, ¿no? Y retomando lo que decías, ¿no? En las localidades pequeñitas no tiene sentido hacer grupos de infancia y adolescencia, sino que trabajan de manera conjunta. En cambio, en el Ayuntamiento de Zaragoza sí. Hay muchos niños, tanto de la parte de infancia como la parte de adolescencia, entonces ahí sí que dividimos, ¿no? Cada consejo es un mundo. Nos podemos encontrar que un consejo en un año tenga muchos adolescentes, y al año siguiente, o a la renovación cada 2 años, pues sea al revés, tenga más infancia, ¿no? Entonces, bueno, también los técnicos tienen la libertad de ir adaptando tanto el lenguaje como las actividades que se llevan a cabo, pues en función de los niños y de las niñas que tienen. Vale, muy bien, muchas gracias. Ya os preguntaré más cosas, pero voy a dejar hablar. Gracias. Pues gracias, Cristina. Yo tenía una pregunta también para Javier y Eva. Javier, ¿cómo se llega? Porque Dani nos lo ha contado, que les escribe una carta personal a cada uno de los niños, de los chicos del municipio. ¿Cómo llegáis vosotros, o cómo se llega, sobre todo en localidades grandes como Zaragoza? ¿Cómo saben los jóvenes, los niños, cómo conocen la existencia de estos consejos y cómo tienen conocimiento? ¿Es a través de los colegios, a través de asociaciones deportivas? Si nos puedes contar un poco esta parte. Vale, aquí nuevamente hay 2 modelos. El modelo de ciudad muy grande, que es en Aragón, es Zaragoza, y el modelo de localidades más pequeñas, o incluso de comarcas que aglutinan varias localidades, ¿vale? Entonces, Zaragoza utiliza sus propios recursos, que son los centros de tiempo libre y las casas de juventud, ¿vale? Entonces, a través de los centros de tiempo libre y las casas de juventud, se hace un llamamiento a los niños y a las niñas, y a partir de ahí se les explica qué es esto de la participación, etcétera, etcétera. Ahora hay una segunda fase en el Ayuntamiento de Zaragoza, y es promoverlo a través de los centros educativos en una guía que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene de actividades para centros educativos, ¿vale? Entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza cada año
elabora una guía de actividades, pues lo que puedan ser visitas a museos, puedan ser visitas teatralizadas, puedan ser a cualquier tipo de actividad de ocio que promocione el Ayuntamiento de Zaragoza, pues dentro de esa guía este año se va a incluir lo que es el conocimiento y el debate sobre órganos de participación, consejos de infancia y adolescencia. Es decir, a los colegios ya les va a llegar una información sobre Consejo de Infancia y Adolescencia en Zaragoza, ¿vale? Esto, ciudad grande. Localidades más pequeñas. Hay una doble vertiente. Una, nosotros buscamos localidades que entendemos que puedan tener consejos de infancia y adolescencia. Hablamos con los ayuntamientos, en este caso, o con las comarcas, y les explicamos qué es esto de los consejos de infancia. Una vez que hemos hablado con la parte política, vamos a trabajar en los centros educativos. Vamos a los centros educativos de la localidad, tanto de infantil de primaria como de infantil primaria y secundaria, y les contamos qué es esto de la participación. Una vez que ellos tienen esa visión de lo que es la participación, porque sabemos que los profes son canalizadores de este tipo de iniciativas y va a ser mucho más fácil que a los niños les llegue si desde el centro educativo también se entiende qué es esto de la participación, ¿no? Una vez que hemos hablado con los docentes, equipos directivos, docentes, cualquier persona que se quiera sumar, hablamos con la comunidad educativa, papás, mamás, AMPAs o cualquier tipo de organismo que tengan dentro del centro educativo, de la comunidad educativa de la localidad. Y les volvemos a explicar qué es esto de la participación. Y una vez que ya, por así decirlo, la parte, entre comillas, adulta ya entiende qué es esto de la participación, bajamos al barro y hacemos reuniones con la persona técnica que entendemos que pueda implementar este tipo de pautas participativas con niños y niñas. Y a partir de ahí creamos el consejo. Aquellos que quieran venir al consejo, hacemos un acto en el que se formaliza el consejo con un diploma, indicándoles que son consejeros y consejeras, hacen su pequeño discurso y a partir de ahí lo que nosotros hacemos, lo que Dani hablaba de la parte burocrática, nosotros no les pedimos que tengan un reglamento previo, sino que a partir de esa primera reunión, de esa creación del consejo, les vamos a pedir que creen ellos su propio reglamento. Cómo quieren organizarse, cómo quieren estructurar sus reuniones, cada cuánto tiempo. Es decir, queremos que el reglamento sea algo vivo, algo que sea propio de ellos y de ellas, y no que sea algo impostado por parte de los adultos para crear este reglamento de participación, ¿no? Y a partir de ahí se va trabajando con dinámicas con los facilitadores. Esto es lo que estamos trabajando ahora. En años anteriores se trabajaba de otra manera, se trabajaba a partir de empresas externalizadas al gobierno de Aragón, ¿no? Nosotros teníamos una propuesta tanto nuestra o de una localidad que nos llamaba y nos pedía poder formar un consejo de infancia y nosotros lo que hacíamos era contratar a una empresa de dinamización que iba a la localidad y propiciaba esos procesos de participación. Pero claro, esa empresa al final se iba, en un momento determinado se iba y nosotros entendimos que es mejor que surja el germen desde dentro, desde la propia iniciativa o por lo menos desde la propia visión de la propia localidad para que eso poco a poco vaya creciendo, ¿no? Entonces, esa visión de paracaidista, ¿no? Llegas ahí, aterrizas y luego te vas, pues no lo entendimos. Y bueno, pues ahora estamos trabajando, es un proceso muchísimo más lento, pero creemos que va a ser un proceso más duradero, ¿no? Muchas gracias, Javier. Es muy interesante todo esto y sobre todo también ver cómo a raíz de estos talleres pueden surgir contactos, ¿no? Ya veo que estáis ahí, que ya os habéis tirado al guante y también otras iniciativas posibles, otros talleres, como tenemos algún caso que están compartiendo en el chat. No sé si queréis intervenir o... Bueno, veo también que hay una mano. Sí. Hay una pregunta por aquí, mira, Susana, perdón, hay una pregunta que hizo hace un ratito Claudia Ortega desde Jalisco, que es para Aragón y pregunta que cuántos CLIAs tienen, que creo que habéis dicho que eran 22, qué número de personas forman parte de este entorno y también, y ves una pregunta interesante,
si habéis desarrollado algún instrumento, un reglamento u otra cosa parecida donde hay algún tipo de metodología que estáis siguiendo. Si eso lo habéis de alguna manera escrito o está formalizado de alguna manera. Preguntan por aquí. Vale, con respecto a la primera pregunta, actualmente somos 22 CLIAs, consejos locales de infancia y adolescencia. La mayoría son locales, son municipales, y lo que estamos intentando propiciar ahora son comarcales, ¿vale? Es decir, que aglutinen diferentes localidades. Primero por el tipo de territorio que tenemos, porque también hay aquí una organización a través de las comarcas, ¿no? Es decir, municipios y luego comarcas un poquito más grande, y porque creemos que también el compartir entre diferentes localidades del mismo entorno, de las comarcas, etcétera, etcétera, también puede ser interesante. También el sistema educativo que tenemos aquí, o la organización educativa, nos permite hacer esto, ¿no? Porque tenemos localidades que tienen escuelas completas, pero también tenemos localidades que forman parte de un CRA, de un colegio rural agrupado. Es decir, que diferentes colegios diferentes localidades, forman parte de un mismo centro educativo, aunque estén en diferentes localidades. Por lo cual, esa organización también nos permite tener esta visión desde los consejos de infancia y adolescencia. Aproximadamente son unos 700 niños y niñas en total entre todos los consejos de infancia y adolescencia. Podemos ir desde los 60, 70 que hay en el de Zaragoza, a algunos más chiquititos que están 10, 12 niños y niñas, ¿vale? Eso va a estar en función de la localidad, va a estar en función de los años también, en los que hay más y otros en los que hay menos. Y luego, con respecto a si tenemos sistematizado una metodología, no, tal cual no la tenemos sistematizada. Desde las jornadas que estamos llevando a cabo ahora con técnicos y técnicas de los consejos de infancia y adolescencia, sí que estamos incidiendo en que ellos tienen que ser los facilitadores de las conversaciones de los niños y de las niñas, ¿vale? Para nosotros esa es la mejor de las técnicas y de las estrategias, ¿no? Es decir, que el adulto sea el facilitador, ¿vale? Y que lo que surja de los consejos de infancia surja de los niños y de las niñas. No tenemos que hacer un gran documento que luego llevemos al ayuntamiento, sino que con una pequeña frase, por ejemplo, pero que surja de ellos es tremendamente importante. Somos conscientes de que de alguna manera podría ser interesante sistematizarlo, pero es verdad que el territorio de Aragón es muy diverso, ¿no? Y claro, no sería el mismo sistema que podemos utilizar en una gran ciudad como Zaragoza, que aunque esté dividida por distritos, no deja de tener su complejidad, aunque solo sea para reunirse, etcétera, etcétera, como pueda ser para una localidad como por ejemplo os he puesto Pedrola, ¿no? Que es el otro ejemplo que os he puesto, que tiene 3.700 habitantes. ¿Vale? Entonces, fijaros, para nosotros, y Pedrola es un territorio, una población bastante habitual en Aragón, ¿no? Entonces, entendemos que pudiera ser interesante esa sistematización. Quizá esto sí que lo vamos a llevar a cabo en ese consejo autonómico, ¿vale? Es decir, ese nivel superior que queremos afrontar dentro de poco, quizá ya ahí sí que haya otro tipo de dinámicas o de trabajo, de tal manera que eso que se produzca en el Consejo Autonómico luego baje a los consejos locales, ¿vale? Pero sin pretender que sea un único sistema de trabajo ni algo muy encorsetado. Muchas gracias, Javier. Cristina García, tú tienes la mano Hola, levantada. buenas. Adelante. Quería hacer una pregunta. A ver, va más dirigida a Daniel, porque creo que ya Javier un poco nos ha explicado cómo lo hacen. Es que además me llama mucho la atención el rango de edad que trabajáis, ¿no? De 12 a 30 años estamos hablando de distintos estadios evolutivos, desde niños de 12 años que poco tienen que ver con 16, que poco tienen que ver con mayores de edad que están estudiando, que con los que ya hacen una vida adulta, ¿no? Integrados ya laboralmente y demás. Entonces, sí me gustaría
con vuestra larga experiencia, si tenéis alguna lección aprendida de cómo adecuar los espacios, los procesos participativos, el lenguaje que utilizáis, los contenidos más visuales menos, ¿no? Para que, porque además son unas edades donde sí les gusta, o al menos así lo entiendo, marcar un poco la diferencia, ¿no? Yo ya no soy un niño yo ya no soy un chavalito que no sabe ni dónde está, y yo ya, ¿no? Entonces, un poco, ¿qué nos podríais aconsejar en este sentido? Sí, 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 está clarísimo, me parece que ya en el cuarto año ya vimos ahí claro que teníamos de separar, porque es que es agua y aceite, se repelen adolescentes y jóvenes, sí, tienen que ser espacios diferenciados. Ahí, claro, también es como tiene mucha dificultad acceder a los jóvenes de más de 17, porque normalmente es como bien dices, pues ya están pensando en otras cosas, aparte de, bueno, hay algunos que no, que siempre están pensando en la fiesta, pero normalmente ya piensan en itinerarios ahí, pues eso, como para dónde van a ir los estudios o el ámbito laboral. Y la accesibilidad a ellos es más complicada. Ya no llegas tan fácil con lo de la carta. O sea, y un poco por eso, una cosa que no he comentado, que es muy importante, es el tema de la repetición. 8 años repitiendo. 1, 2, 3, 4, 8. Y ahí ya tenemos jóvenes de 24, 25 que entraron cuando eran adolescentes. Claro, y ahí un poco cuando hablamos de los niveles de participación, ¿no? Bueno, que hay muchas teoría, ¿no? sobre esto, ¿no? Pero dicen que el nivel más superior en la participación es el de la metaparticipación, ¿no? Que es aquel que participa porque cree que es importante participar. Y ahí encontramos como muchos jóvenes que vienen a las asambleas porque es la asamblea a decidir, no para defender una propuesta, que normalmente el gancho es voy a dar soporte al amigo que ha hecho esta propuesta, ¿no? Y cuando llegas ya a esa gente como ya más madura y es que piensa que viene a participar porque es importante participar, ¿no? Y ahora bueno, no sé, Tania, esta última no sé si, bueno, no sé, yo estuve en la de adolescentes, en la de mayores no estuve este año, pero bueno, sí, puede explicar ella o... Y yo como, este año no lo hemos hablado, pero en la última reunión que tuvimos en equipo hace unas semanas, que ya estamos pensando en la asamblea de noviembre, estábamos pensando un cambio de formato en la de grandes, en la de 18-30. Vigilar, a ver qué No, hacéis, porque no sabemos si cambiar el formato, hacerlo algo de tardeo, o sea, hacer algo un poco, bueno, alguna actividad así también un poco chulita. Porque sí que es verdad que fluctúa mucho, la de mayores fluctúa mucho según las actividades que haya, que vayan a la asamblea. Y este año creo que ha sido el año que ha sido más floja en adolescentes, ha sido el año que han venido más adolescentes, que ya no podía, o sea, ya estábamos en un punto en que no podía entrar nadie más por la puerta porque no podíamos asumirlo. Pero la de grandes... Tania, esto que comentas también es muy importante de comentar, de que al final la dimensión del equipo para dinamizar un proyecto así, o sea, es el tope, o sea, dimensionar son 4 dinamizadores, lo que contaba antes, un equipo de 6 puede dinamizar 200 personas. Más es imposible, o sea, no puedes garantizar una calidad en el proceso, ¿sabes? No... Y contamos con jóvenes grandes que vienen de voluntarias, ¿no? Algunas veces nos han acompañado otros profesionales de la casa, del ayuntamiento, ¿no? Pero porque al final nosotros estamos, que si el equipo de sonido, que si, ¿no? Alguien pone las diapositivas y aún así, pues dices, es que no puede entrar más gente. Porque es que no podemos asumirlo. Y en la de grandes, pues sí que es verdad que depende mucho, o sea, es como, claro, los adolescentes les tienes en el instituto, los ves cada semana, pasa clase, les explicas en clase, ¿no? Y los mayores, ¿no? Llega a una edad en la que ya no te los encuentras. Estás con los que haces actividades, pero los demás no tienes un espacio físico en los que no sabes dónde encontrarlos. Entonces es más sorpresa, no lo sabemos que nos vamos a encontrar. Entonces, estamos ahí pensando a ver qué hacemos diferente.
Gracias, Tania. Javier, ¿querías añadir algo? Sí, con respecto a esto, nosotros tenemos unos compañeros de una localidad aquí en Zaragoza que se llama Utebo, tiene 19.000 habitantes. Ellos han evolucionado en infancia y adolescencia y han dado un pasito más a juventud, ¿vale? Entonces han creado un pequeño consejo de aquellos niños y niñas que querían continuar con la participación y han creado ese espacio, ¿no? En este sentido, en Aragón es pionera porque ellas solas han generado este nuevo consejo y lo que hemos hecho ha sido compartirlo con el resto de los consejos de infancia y adolescencia por si les puede servir de modelo, ¿no? Pero que en ese sentido, como son organismos vivos, pues van generando también este tipo de necesidades y respuestas a lo que va surgiendo, ¿no? No sé si hay más dudas. Yo tengo una cuestión ya última para cerrar, si no hay más. Está por aquí Rafael. Sí. Ay, perdón. Rafael tiene la mano levantada de hace un ratillo. Sí, Rafael, adelante. Valladolid. Sí, perdón, que no lo veía. Hola, buenas tardes y muchas gracias por las exposiciones y por las experiencias que nos habéis contado. Todo lo que se haga para promover la participación de los jóvenes y de los niños para mí es absolutamente fundamental si queremos que en el futuro siga habiendo estructuras de participación ciudadana. Yo he tenido bastantes experiencias relacionadas con gente joven, no tanto en el ámbito profesional, sino también como vecino de un barrio de nuestra ciudad, en la que siempre hemos tenido a jóvenes que tenían capacidad de proponer cosas, de gestionar sus propios proyectos, ¿no? Lo que voy observando, yo claro, ya soy muy viejo, lo que voy observando en las generaciones actuales es que les ofrecemos muchas cosas y a veces conseguimos que participen, ¿no? Y que de alguna manera que entren en esas dinámicas que les proponemos. Pero cuando no hay un asesor, no hay un acompañante, no hay un técnico, no hay un profesional detrás de esas iniciativas, por lo menos en mi experiencia, veo que ni niños, ni jóvenes, ni adolescentes al final terminan adquiriendo, digamos, el liderazgo, la capacidad de autonomía, de construir su propio proyecto. Es un debate que creo que está en la mente de todos, ¿no? Hacemos muchas cosas, pero conseguimos que a esos jóvenes del futuro, del presente, del futuro, les quede grabada esa conciencia participativa como algo esencial en su vida, o simplemente han estado en una actividad, la han consumido, han participado y se acabó. Me parecía muy interesante lo que comentaba ahora Daniel, de que había muchachos que habían empezado en la experiencia de presupuestos participativos con 12 y continuaban con 24. Eso es fantástico, pero no es suficiente. Ese de 24, esa gente de 24 que ha tenido una experiencia, es capaz de generar su propio proyecto y liderando con su propia iniciativa y el de sus jóvenes del entorno. Esa es la cuestión. A mí me parece que eso es muy difícil. Y estamos en ello y hay que darle una vuelta, pero veo que es muy, muy complicado. No sé qué os parece la reflexión, es un poco pesimista, pero es el entorno en el que yo me desenvuelvo. Le hemos echado muchísimo esfuerzo. Ha habido profesionales, ha habido contratos, ha habido presupuestos participativos, ha habido consejos de la infancia, pero tenemos más jóvenes concienciados liderando sus propios proyectos, soñando con sus propias propuestas y siendo sobre todo capaces de llevarlas a cabo. Yo, si me permitís, un ejemplo que tenemos aquí en Aragón, que hemos vivido de muy cerca, tenemos diputados y diputadas en las Cortes de Aragón que han pertenecido a consejos locales de infancia en sus localidades. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy contentos, ¿no?, de que tengamos ese ejemplo. Y también tenemos concejales en municipios no tan grandes y son concejales que vienen de Consejo de Infancia y Adolescencia. Entonces, bueno, pues quitando un poco esa visión pesimista, ¿no?, que al final te das cuenta de que sí, que esto tiene su trayectoria, quizá no tanto como nos gustaría, ¿no? Eso es verdad, eso es cierto. Pero bueno, hay ejemplos que lo corroboran, ¿no?
Sí, hay concejales que han participado, son concejales, pero no aspiramos a conseguir concejales jóvenes, aspiramos a conseguir jóvenes comprometidos, ciudadanos comprometidos, no solo concejales, ¿no? Pero bueno, te agradezco esa aportación optimista porque la necesitamos, pero creo que el trabajo que queda por delante es muy complicado y además estamos avanzando en una sociedad que va en línea absolutamente contraria a que la gente participe. Lo que hacemos es una sociedad en la que la gente consume y consume productos que son los que a los que los promueven les interesan, y detrás de esos productos pues siempre hay un componente económico, un componente de interés personal que no tiene nada que ver con el bien común desde mi punto de vista en la mayor parte de los casos. Perdonad por la lectura pesimista, pero es donde yo me estoy moviendo en estos momentos y creedme que le echo tiempo a este asunto, ¿no? Y desgraciadamente pues no estoy satisfecho con los resultados, ¿no? Creo que deberíamos plantearnos muy seriamente que hay que buscar fórmulas que sean más eficaces. Dani, ¿nos das Sí, un poquito de ánimo en todo esto? Bueno, no lo sé si voy a dar un poco de ánimo, porque yo también ahí comparto ahí un poco con Rafael, que sí, que realmente la realidad es para ser pesimistas. No obstante, bueno, al final, bueno, es un tópico, pero la esperanza es ahí lo que nos queda, Y he vivido, he tenido la suerte de vivir un proceso comunitario a través de unos presupuestos participativos. Yo el debate, Rafael, que estás poniendo aquí sobre la mesa, lo sufrí. Lo sufrí porque cuando en el municipio que os comentaba antes, este municipio pequeñito donde comenzamos a hacer las pruebas pilotos con presupuestos participativos desde una perspectiva de dinamización comunitaria y de generar capital social, pensábamos, ostras, que no estemos haciendo lo que desactivar la autonomía juvenil a través de la administración pública, ¿no? Poniéndolo tan fácil, ¿no? Como estabas comentando, Rafael. Y menos mal que después, al cuarto o al quinto año, nos surgieron como 2 o 3 asociaciones de jóvenes autónomos del presupuesto participativo que alejaron mis miedos, ¿sabes? De que estábamos desactivando esa autoorganización juvenil, ¿no? Y no solamente pasó esto, sino que también un poco en línea con lo que comentaba Javier, en este municipio, en Santa Eulalia de Ronçana, hubo un conflicto muy grande entre dos partidos políticos que generaban muy mala, por decirlo así, muy mala energía entre la población. Y gracias a estos jóvenes que tuvieron esta experiencia participativa, se autoorganizaron y generaron un partido político de ámbito independiente y ahora actualmente están gobernando con mayoría absoluta que solamente tienen 2 regidores en la oposición, que eso también es malo, ¿sabes? Pero, ¿sabes que bueno, también soy pesimista porque la realidad es la que es, pero creo que, bueno, a lo mejor desde lo pequeño, de lo pequeño, pero bueno, yo al menos sí que he visto cosas que sí que dan para la esperanza. Lo de que el contexto es el que vivimos en una sociedad capitalista y es así. O sea, no... Muchas gracias, Dani. Sí, yo creo que son granitos de arena, ¿no? En un mundo un poco complejo y efectivamente, por una parte, cada vez más individualista. Pero bueno, no hay que perder la esperanza. Como ya nos hemos pasado un poco de la hora e intentamos cumplir con rigor el horario, pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Es verdad que hay muchas cosas sobre la mesa. Esto sigue, el debate sigue y bueno, surgirán nuevas experiencias y nuevos modelos que podemos compartir en el futuro. O sea que nada, os agradecemos desde el Participatory Group a todos, a Eva, que se ha tenido que ir, a Rafael, transmíteselo por favor, Dani y a Tania, haber estado aquí y haber compartido estas experiencias, que bueno, pues eso, son granitos de arena
en un conjunto, pero que siempre aportan. Muchísimas gracias a todos por haber estado y muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a los ponentes y a los participantes. Así que seguimos en contacto. Un abrazo a todos.